The Marvels ha dividido a la audiencia entre aquellos que se divirtieron y les gustó la cinta y aquellos que pensamos que realmente no está cerca de ser una buena película. Acompáñame a repasar todo lo que nos ha dejado esta nueva cinta de Marvel Studios. Es de recalcar que este video contiene spoilers. Para empezar, he de decir que The Marvels es una cinta que incluso antes de estrenarse ya tenía dividida a la audiencia, pues entre los rumores de lo que veríamos en la historia y la poca atracción que generaban estos personajes en el UCM, había poco interés por parte de la audiencia en ver esta película. Y eso se vio reflejado en su fin de semana de apertura, tan solo recaudando $47 millones, siendo la cifra más baja en la historia del MCU, y que en crítica con unas puntuaciones aceptables terminó debutando. En efecto, esta cinta no es tan mala, es una historia disfrutable, entretenida y divertida, que si vas en plan de familia o para pasar un rato agradable es perfecta, pero que sin mentirles, me ha parecido auténticamente mediocre en muchos ámbitos de guión. La historia nos relata cómo Capitana Marvel se ve envuelta con Monica Rambeau y Kamala Khan gracias a que sus poderes se terminan enredando y cambian de lugares al usarlos, un pretexto bastante interesante que además la relaciona con la villana Dar-Benn, una ex miembro del Imperio Kree que desea restaurar su planeta Hala para salvar a sus habitantes, ya que este está muriendo debido a la guerra civil que su pueblo llevó con los Skrull. Es un muy buen argumento y de hecho conecta muchos elementos como la historia que vemos en la primera cinta de Capitana Marvel y el brazalete de Miss Marvel. Sin embargo, la ejecución de este guión es pobre y endeble. Para empezar, que la película comienza muy aceleradamente presentando a los personajes, y en ese revuelto hay putazos intercambiables durante más de media hora hasta que finalmente comienzan a explicarnos el porqué de la historia, y cuando eso pasa, realmente hay muy pocos factores que trascienden en la construcción de la narrativa. Pocas veces se logra contar una trama que tenga peso en el camino de las heroínas. Principalmente creo que hay muchas cosas que desvirtúan lo poco que se trata de hacer con la película, pues la cinta tiene conceptos interesantes, pero siempre se va más por lo repetitivo y sencillo que por realmente encontrar una justificación de lo que pasa en la cinta, ya que convenientemente los actos que ocurren dentro de ella siempre encaminan a los personajes a terminar en una determinada situación para que se desarrolle la historia. Enfocándonos en el tema de personajes, creo que en esta película Capitana Marvel está un poco más desenvuelta, pues en su cinta no conocimos más que a la Carol confundida que debía encontrar su destino y que trasciende por el viaje que debe recorrer. En esta, en cambio, encontramos un personaje mucho más humano y sensible, y no la supuesta super hiper mega mamada inmortal invencible Capitana Marvel que todos no queremos demasiado. Sus motivaciones como protagonista están mucho mejor justificadas ya en este caso cuando lleva bastante tiempo como heroína, y sin duda la dinámica que mantiene con Mónica y Kamala es interesante. Sin embargo, algo de lo que nos hemos quejado durante cierto tiempo es en el hecho de que no sabemos qué ha estado haciendo Capitana Marvel, porque siempre es lo mismo. Se fue de la Tierra A y volvió después de haber... cierto, no sabemos qué mierda ha estado haciendo todo este tiempo. Ayudando a los demás, sí, ya sabemos. Los demás que solo tú conoces, porque a quién le importa explicar esa pendejada. Realmente es que nunca hemos podido descubrir el porqué de la ausencia de Capitana Marvel, y eso siempre ha dificultado en conectar con el personaje, porque en esta cinta es cierto que ya la conocemos, pero indefinidamente nos tratan de vender la idea que nosotros ya sabemos lo que ha estado haciendo Capitana Marvel y que la ha llevado a situarse en este momento, cuando no sabemos ni siquiera desde cuándo tiene a Gus de mascota. Por otro lado, he de mencionar que Monica Rambeau es un buen complemento de protagonista, y lo más valedero de su rol en la película realmente es su relación con Carol, pues gracias a este punto es que la cinta toma un tono más encorazonador y conecta mejor con el espectador, porque nos relatan por qué Mónica estaba enojada con su tía y era por el hecho de que no estuvo presente con su madre y las abandonó cuando más la necesitaba, por lo que es muy natural el cómo tratan de plasmar esa conexión entre ambas. Sin embargo, sí se siente que lo resuelven demasiado porque es como de, ay, ya no las hagamos pelear más y dejémoslas como familia. Aparte que el personaje destaca más que nada por sus secuencias de pelea y el sacrificio que hace en el acto final, pero más allá de eso es un personaje que aún sigue sin ser de lo mejor que podemos ver en el UCM. Por su parte, Miss Marvel realmente es el corazón de la cinta, en la típica miembro joven del equipo que se roba el show con sus escenas de pelea y que tiene una muy divertida dinámica con el resto. La aparición de sus padres y en cierta parte el hecho de que se les trate de dar un poco de protagonismo sí me parece muy necesario,
Porque digo, a duras penas terminamos viendo la serie solo por el personaje, que qué mierda nos va a importar su familia. Y tal vez a Miss Marvel no se le da la imposición que merece, al igual que al resto de personajes, porque ella se limita a crear unas plataformas y escudos con su brazalete, cuando perfectamente vemos que es capaz de convertir la energía en lo que sea que ella quiera, y realmente es que no lo refleja. La mayoría de la película, las protagonistas son reducidas a un nivel de poder en el que se nota que no se les explotan todas sus habilidades y poderes, y es curioso teniendo en cuenta que la película se centra y trata de recaer toda su historia en las peleas y secuencias de acción más que en la profundidad de los personajes y sus motivaciones dentro de ella, lo que a su vez nos conduce a la villana Dar-Benn, un antagonista que, sin temor a equivocarme, acompaña a Malekith, el Mandarín, Taskmaster y unos cuantos más en la lista de los peores villanos de todo Marvel. Es un personaje que, como dije, tiene unas motivaciones justificadas y que emplea una buena enemistad con Capitana Marvel gracias a ellas. Pero más allá de eso, es un personaje con muy poco propósito, que realmente la película se autoclava el cuchillo cuando nos muestra que tan solo con darle el segundo brazalete ya la hubieran derrotado porque no soportaría su poder. Y en cierta parte es completamente estúpido, porque no es vencida por las heroínas, sino por su propia avaricia. Y eso es algo que en otros casos ha estado bien, pero no en una cinta de superhéroes donde la lucha central entre el héroe y su contraparte debe darse para que este último sea derrotado por su rival, y no que termines literalmente matándote a ti mismo. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Si tan solo en la primera escena, cuando Kamala llegó a la nave de Dar-Benn y le daba el brazalete, ella no hubiera aguantado la energía de ambos y se hubiera desintegrado, aparte sin tener una medio incursión multiversal, ya que en ese momento el tejido entre los universos no estaba tan débil, porque realmente la villana no tiene nada que dar. Aparte que tal cual no establecen una interacción con Capitana Marvel donde las veas cara a cara como enemiga y heroína, sino que una va por su lado, la otra por el suyo, y se encuentran en las escenas de pelea sin realmente darle un valor a la enemistad que tienen. Pero bueno, ¿qué podíamos esperar de una cinta donde el principal rival de la historia era su guión y su conveniencia? Si bien ya nos hemos planteado muchas veces el escenario de lo que pasaría en determinados momentos de la película, quiero hacer énfasis en ese último acto de la incursión, que es meramente innecesario para la trama, pero necesario para que, aunque sea algún proyecto, establezca alguna conexión con la saga multiversal. Y es que cuando las heroínas ya tienen prácticamente derrotada a Dar-Benn, el guión es simplemente estúpido. Estúpido en todo sentido. Estúpido porque ya no sabían qué más hacer para que esta película fuera más interesante, sabiendo que igual era una mierda. Capitana Marvel ingenuamente le dice a Dar-Benn que la ayudará a revivir Hala y esta acepta. Pero como tenía que ser así, la villana evidentemente traiciona a Carol y termina con ambos brazaletes, que al final terminan con su muerte y el desgarro de la realidad que deriva en la incursión. Y aquí yo me pregunto, ¿no era más fácil matarla o aprisionarla de una vez? En lugar de, ay, es que me siento culpable y te voy a ayudar. El valor de los personajes de hacer lo correcto los guía a lo que son. Héroes, pero siempre y cuando tu villano esté dispuesto a cooperar. Ya lo vimos en No Way Home, cuando el genio quiso curar a sus enemigos y todo derivó en un mierdero que lo desarrolló como era, porque ese era el glorioso propósito, así que no estén jodiendo. Pero para esta cinta es meramente innecesario porque ocasiona un acto netamente peligroso que solo sirve para conectar a una cinta intrascendente que se volvió trascendente solo por su final y la postcréditos, con el gran arco argumental del multiverso, y para tratar de darle un sacrificio a un personaje que realmente nos importa 3 hectáreas de verga si se muere o no. Este hecho, sumado a más aspectos innecesarios dentro de la cinta, como por ejemplo la aparición de Alatna y su reino musical y toda esa pendejada que me daban ganas de arrancarme en los oídos, son los aspectos que sepultaron el destino de la cinta. Explícame para qué carajos quieres un musical en una película de Marvel, ¿que acaso ya lo van a estrenar en Disney Channel o qué? Además de eso, nuevamente nos meten el tema de los Skrulls sin entender que su última oportunidad fue Secret Invasion y la terminaron de cagar. En este caso ya no nos importa nada de ellos porque realmente no nos importan y ya, no representan ni siquiera respeto como si lo hacían en los cómics o las mismas series animadas. Y aparte de eso, traen personajes a los que quieren hacernoslos ver como los más divertidos, y realmente es que con el propio daño que la compañía le ha hecho a ellos, ya nos valen un carajo. Nick Fury en la cinta no es trascendente más que establecer un pequeño vínculo entre las heroínas, pero que más allá de eso es totalmente pasajero, al igual que la familia de Kamala. En el punto del cambio de poderes, he de decir que sirvió como pretexto para que en cierta parte todas terminaran involucradas luchando la una con la otra. Y sí, es una buena excusa, pero es ilógico que en muy poco tiempo ya sepan controlar estos cambios y que la película lo establezca
aparezca así como de la nada para darle más ritmo a la historia, porque la película peca de ser extremadamente apresurada y, como digo, no centrarse en la trama sino en las batallas, y a diferencia de películas donde ese espectáculo ha logrado anteponerse a los errores de guión, este no es el caso para nada. En temas estéticos y técnicos el CGI no está del todo mal, de hecho he de decir que ha sido bastante decente en comparación a muchas cintas recientes de Marvel. La música pasa desapercibida y no es un soundtrack que será recordado para nada. Los trajes y el diseño de personajes sí está bastante bien, pues los trajes de Carol y Mónica son muy apegados a un diseño que combina lo mejor de los cómics con el toque del MCU que los hace perfectos. Y la verdad, el de Miss Marvel sí está feo, pero creo que donde más debemos profundizar es en la duración de la cinta, ya que el tiempo de ejecución es decente cuando hablamos de una película que tenía muy poco que contar y que realmente trata de alargarse en ciertos temas secundarios para opacar que el argumento principal ya no tenía más tela que cortar. Y es algo que en unas partes de la película está bien, como por ejemplo cuando nos sumergen en la relación de Mónica y Carol, porque es una pausa que hacen para desarrollar a los personajes, pero que sin embargo demuestra que ese eje central que lo envolvía todo era muy pobre para desarrollarlo a cabalidad. En pocas palabras, la historia era demasiado mediocre para que se pudiera desenvolver correctamente. En conclusión, The Marvels no es una buena película. Es entretenida y puedes disfrutarla porque es divertida, pero vuelvo y repito que en el momento en que nos encontramos en la actualidad y en Hollywood, donde el resultado que muchas veces lograba satisfacer a la audiencia, hoy resulta insuficiente y mediocre. Pues cuando Marvel ha tocado el cielo y el infierno tantas veces en un año, The Marvels realmente no es importante por lo que ofrece. No tiene una construcción de personajes sólida y mucho menos una trama que realmente sea bien argumentada. Al contrario, le resta potencial a sus personajes y le quita los valores a su protagonista de convertirse en la líder que se supone debe ser. No ves a un equipo de heroínas, ves a tres personajes que debieron unirse a la fuerza sin lograr consolidarse para enfrentar una villana con motivaciones interesantes, pero que no es nada más allá de una contraparte que por mera conveniencia de guión resulta siendo una amenaza para ellas, y que el propio final de la cinta termina clavándose el puñal para demostrar que no tenían nada que dar. Sinceramente, The Marvels fue tal vez un fracaso anunciado que con polémicas, rumores y un final que solo es interesante por lo que viene para la franquicia, se convierte en una de las cintas que pasará sin pena ni gloria en todo el UCM. La historia es pobre, el guión absolutamente escaso en sustancia narrativa, y el final termina con un producto meramente comercial que incluso no logró arrastrar a los fanáticos a las salas de cine. Por lo que en una puntuación de 5 estrellas le vamos a dar 2,5 y en una escala de 1 a 10 un 5. Porque sí, ahora vamos a puntuar las películas. Así que espero haberte dado una opinión certera de The Marvels. Por favor, si te ha gustado no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de próximos videos. También que dejes todo lo que piensas de esta cinta en los comentarios. Y si quieres saber lo que se avecina en Marvel gracias al final de esta película y su escena postcréditos, ve a revisar el video que preparamos para explicarlo todo parte por parte. Video al que puedes darle clic ya mismo. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.